los niños sean capaces de expresar sus emociones, sus sentimientos para poder desarrollarse plenamente. Vaya el objetivo que nos marcamos esta mañana. De aquí partimos hoy en Valores de Niños y Grandes de la llamada inteligencia emocional. Buenos días, Araceli Vega. Buenos días. Con fuerza y con ímpetu vamos a comenzar Ahí hoy. Vamos. Inteligencia emocional. Vamos a empezar a compartir con nuestros oyentes algo que por otra parte ya hemos abordado en otros espacios, que se ha popularizado últimamente, que parece que no hay foro en el que no aparezca esta frase. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional agrupa un conjunto de habilidades psicológicas que son las que permiten a una persona apreciar de una manera equilibrada las emociones que la persona tiene y también las emociones que tienen los demás, y también le permite entenderlas y también utilizarlas de manera que sean para el mayor beneficio de las otras personas y del nuestro propio. Vamos además a llevar este concepto de la inteligencia emocional a los pequeños en casa con aplicaciones muy prácticas de cómo desarrollar esa inteligencia emocional en los pequeños y por qué además les va a ayudar en su etapa de adolescente, ya no digamos de adulto. Y hablaremos también, lo vamos a ir viendo poco a poco, de la educación emocional. Sí, esto es muy importante. Bueno, nos vamos a fundamentar, sobre todo para explicar la inteligencia emocional, en Daniel Goleman, que supongo que nuestros oyentes, muchos de ellos... Alguno ya le va sonando. Sí, seguro porque se ha hecho muy popular. Y él escribía en el New York Times mucho acerca de la inteligencia emocional, y el libro Inteligencia emocional se ha popularizado. Y después me ha gustado mucho, de hecho, nuestro libro de Quiero que mi hijo sea feliz tiene fundamento en muchas de las cosas de otro psicólogo, que es Claude Steiner, que habla de educación emocional. A mí me gusta bastante algunas cosas que él plantea de cómo podemos hacer que las emociones se trabajen y se eduquen en favor de la persona y no en su contra. Que está además muy enlazada esta inteligencia emocional con muchos de los valores que ya hemos descrito aquí en este programa. Eso es porque, por ejemplo, la inteligencia emocional engloba valores como la perseverancia, que nosotros ya hemos tratado, o la empatía, también el control de los impulsos, la autoconciencia, o sea, el darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que pensamos, la motivación, el entusiasmo, la agilidad mental, y también configura rasgos de la conciencia de una persona, pues su manera de funcionar a la hora de abordar trabajos, de funcionar en el mundo, como la autodisciplina o la compasión, o tan necesario hoy en día el altruismo también. Más importante de lo que parece el potenciar estas habilidades psicológicas ya desde la infancia, porque luego en la adolescencia, incluso en la edad adulta, pueden tener sus consecuencias. Ya lo creo, porque la inteligencia emocional, cuando no existe en un adolescente, por ejemplo, puede conducirle a trastornos alimenticios, o a depresión, o a la delincuencia, a violencia. Entonces, educar las emociones, empezar en esa educación emocional desde pequeño, desde niños, va a evitar grandes problemas en la adolescencia. Porque una cosa es lo que uno va pensando, lo que le va pasando, y otra cosa es cómo lo expresa. Eso es. Hay como dos mentes distintas en nosotros. Una mente que es la que piensa, efectivamente, como tú has dicho, la cognitiva, y otra es la que siente. A veces nosotros nos encontramos en esa encrucijada en la vida. Pensamos una cosa y sentimos otra. Entonces, las dos son dos facultades que, aunque parecen independientes, la realidad es que reflejan el funcionamiento de dos circuitos cerebrales que se interrelacionan. Si conseguimos que se interrelacionen, entonces estamos llegando efectivamente a una educación emocional que va a beneficiar mucho al niño. Bueno, hablaremos enseguida de cómo aplicar esta inteligencia emocional en los más pequeños, eso con cuestiones eminentemente prácticas. Solo mencionar aquí que también existen las llamadas inteligencias múltiples. Sí, quien formuló las inteligencias múltiples, que es el Premio Príncipe de Asturias, es Gardner. Y de hecho, la inteligencia emocional forma parte de la inteligencia intrapersonal. Gardner dice esto en uno de sus libros. Dice: en la vida cotidiana no existe nada más importante que la inteligencia intrapersonal, ya que
a falta de ella, no acertamos en la elección de la pareja con quien vamos a contraer matrimonio, o en la elección de un puesto de trabajo, o en cualquier otra decisión que tengamos que adoptar. O sea que el tener este tipo de inteligencia y lo que hemos dicho antes, el conjugar lo que sentimos con lo que pensamos, tiene una importancia trascendental para la persona, porque hay decisiones importantes en las que tenemos que conjugarlo. Vamos a por los más pequeños. Llega el momento de ocuparnos de los más pequeños de la casa, Araceli. ¿Cómo enseñarles a demostrar, a manejar esas emociones? Sí, una de las habilidades clásicas dentro de la inteligencia emocional es el dominio de uno mismo. Bueno, aquí sí que es interesante tratar el tema del enfado. Y yo creo que los padres van a agradecer que tratemos este tema, porque con los niños... Enfado, rabietas, exacto, podemos llamarlo como queramos, pero mucho. ¿Cómo manejamos cuando se desata ese enfado furibundo de los pequeños y no hay manera de hacer carrera de ellos? Aquí vamos a abordar este tema desde dos perspectivas. Uno, vamos a tratar el tema del enfado cuando vemos que el niño está enfadado, que ya no hay control, que está lo que vulgarmente decimos rayado y no hay manera de sacarle de ahí. Y otra cosa es los enfados normales que existen en nuestra vida ante diferentes situaciones. Entonces, el primero, hay un psicólogo de la Universidad de Alabama, Zillman, que dice que el detonante universal del enfado está en una sensación de sentirnos amenazados, ya sea de una manera física o bien una amenaza simbólica en cuanto a nuestra autoestima o en cuanto a el amor propio. Entonces, el enfado se desencadena en ese punto. Y la verdad es que tiene, hay como una especie de diálogo interno que lo desencadena y justifica y dice, pues es que estoy enfadado por esto, por lo otro, por lo demás allá. Y cuando empieza ese circuito y hay una autojustificación, la verdad es que se crea como un círculo interno donde la propia naturaleza del enfado retroalimenta que esa situación se siga manteniendo. Entramos en bucle, que es una expresión que también nos ayuda a entenderlo. Que hagamos lo que hagamos, vamos a estar enfadados y durante un buen rato. Y además lo que ocurre es que atrapa las estructuras cerebrales. Eso es lo que ellos han estudiado, y lo que dice es que anula toda la posibilidad de razonamiento y por lo tanto va a hacer que la persona sea de lo más primitiva. Vamos, lo que todos ya sabemos. Antes se decía, que no sé si ha quedado desmontado después con todas las últimas corrientes psicológicas, que había que expresar abiertamente todo ese enfado hasta donde llegues. Esto es, pero no es cierto. No es cierto, porque cuando se expresa, todavía se quiere expresar más y va increciendo. ¿Qué es lo que él propone? Zillman lo que dice es que airearlo no sirve para nada, o para casi nada, y que lo mejor es que cuando alguien tiene un arranque de esta ira, que se distraiga con otro tipo de cosas, que salga de esa situación, ¿no? Yo creo que todos conocemos esa situación de bucle. Lo que pasa es que el niño vamos a tener que hacer el trabajo por él, porque él va a seguir con ese enfado monumental. ¿Cómo distraemos su atención? Eso es. Le podemos proponer cosas nuevas. Por ejemplo, ver una película, o leer un libro, o un cuento con él, o incluso pues hacer algo de dar un paseo, o un juego en el que se pueda mover. Que suponga actividad física. Eso es. De alguna manera su mente se vaya hacia otra cosa, porque verdaderamente es que se necesita cambiar el foco de atención. Por una parte nos encontramos, Araceli, que airear y dejar que expresamente el enfado explote no nos lleva a nada bueno, pero por otra parte tampoco podemos dejar que el niño no llegue a manifestar ese enfado abiertamente. Vamos con esta segunda parte, que es lo que decíamos antes. En el libro Quiero que mi hijo sea feliz lo dejamos muy bien explicado, y de hecho voy a contar lo que ahí hemos escrito, porque es fundamental. O sea, si un niño no expresa sus emociones, y en algunos casos no dice estoy enfadado, normalmente ese tipo de emoción que queda reprimida acaba saliendo de alguna manera. Incluso a veces son somatizaciones, que son las enfermedades típicas. Eso ya está más que estudiado. Por ejemplo, pongamos una situación. Le han quitado la pelota con la que estaba jugando. Entonces se ha enfadado. Y realmente es una reacción lógica. Hay una amenaza, hay un hecho y hay una reacción de enfado. Entonces, es importante que nosotros le permitamos expresar el enfado, y él va a decir estoy enfadado porque ha pasado esto, ¿no? Como quiera que lo diga. Entonces, una vez que él ha reconocido esa emoción, ese enfado, preguntamos por qué.
a lo mejor nosotros no hemos presenciado el hecho de la pelota, él va a contarlo. Y a veces su enfado refleja, por ejemplo, un deseo de algo de justicia, de compensar algo o de defender algo que es suyo, como lo que estamos contando ahora de la pelota, o también una necesidad de aprender a compartir. Pues dice, pues no, es mío. Dirán nuestros oyentes, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cortamos el enfado y la rabieta o la dejamos que salga y que emane? Pues dependerá también de cómo veamos a nuestro hijo y del conocimiento que tengamos de nuestro hijo. Exacto, porque cuando está expresando esa necesidad de lo que hemos dicho antes, de justicia o de defender lo que es suyo, de lo que quiera que sea, eso es sano, eso es lo que le va a permitir moverse en el mundo. Entonces, estamos viendo esa emoción, la manejamos ahí. El límite realmente es que el niño tenga la capacidad de unir esta mente que hemos dicho de sentimiento y esta mente de conocimiento. O sea, que le podamos decir, ¿qué es lo que te pasa? Y vemos que razona. Entonces, razonamos con él y buscamos la solución de ese problema con él. La otra opción que hemos planteado antes es cuando no hay opción ninguna a poder razonar con el niño, y entonces tenemos que distraerlo. Hay en este sentido numerosos experimentos que se han realizado por parte de equipos de investigación. Hay uno de ellos que puede resumir muy bien lo que estamos contando. Sí, también Zillman hizo un experimento con gente y es interesante porque lo que hicieron fue que pusieron a un preparador físico que estaba con una serie de gente y entonces el preparador físico les insultaba, les ponía verdes. Claro, lógicamente, ya hemos dicho antes, las personas que estaban haciendo el ejercicio físico empezaron a estar realmente enfadadas. Y después y lo ponían verde, claro. Entonces, cuando salió, entraba una persona a hacerles un cuestionario. Por supuesto, el preparador físico era parte del experimento y le pidieron que hiciera eso. Entonces, cuando entró la persona con el cuestionario, despedía a la persona de manera despectiva. Entonces, en el cuestionario ponían verde al preparador todos los asistentes. Entonces, hicieron otro experimento en el que hacían lo mismo, pero en este caso, cuando llegaba la persona que les daba el cuestionario, les explicaba y le decía, bueno, es que es una persona que está sometida a mucho estrés emocional, está pasando una etapa muy mala y, en fin, que podáis entender esa situación. Entonces comprobaron que las respuestas que daban en el cuestionario estaban atenuadas. Sí, muchísimo más. Cómo mitigó totalmente la manera en la que ellos respondían a esos cuestionarios. Lo que vemos es que cuando nosotros razonamos, las posibilidades, o sea, la reacción de una persona de la manera en que está funcionando, nuestro enfado, nuestra reacción es mucho menor. Por lo tanto, estamos viendo que el enfado es susceptible de ser cambiado por el razonamiento. Y esto es bien importante. Dejamos aparcado el enfado en un lado, seguimos con los niños y con las familias, cómo aprender a manejar las emociones en los pequeños, vamos con la cara positiva, hemos hablado de enfado, el entusiasmo, ¿cómo lo canalizamos para bien y para que revierta en el pequeño? Pues el entusiasmo, junto con el optimismo, son estímulos ideales para el éxito. Si nosotros conseguimos que nuestros niños se eduquen con ese ambiente de entusiasmo y de optimismo, realmente les estamos capacitando para, cuando digo éxito, digo sentirse bien en todos los ámbitos de su vida. No solamente hablo del ámbito laboral o del académico, no, en las relaciones con sus amigos, sentirse bien consigo mismos, en las relaciones familiares, en el ámbito, por supuesto, académico, en todas partes. El libro del elefante rosado, los cuentos de pensamiento positivo, de Araceli Vega, lo expresa muy claramente. Sí, hemos trabajado además mucho ese libro, por cierto, que lo trabajamos con análisis transaccional, o sea, principios de análisis transaccional, que el autor que he comentado al principio, Steiner, es uno de los precursores del análisis transaccional, y la idea que quisimos transmitir con ese libro, que está, por supuesto, metido en los cuentos que ni se ve, o sea que la idea es que los niños puedan absorberlo de una manera natural, la de que puedan tener la capacidad, porque el optimismo y el pensamiento positivo se define como esa capacidad para explicar cualquier fracaso o cualquier situación en nuestra vida, verla como una posibilidad de mejora de sí mismo. Es decir, si ha habido un fracaso en el niño o ha habido un contratiempo, ver, pues bueno, que la próxima vez se puede hacer esto, lo otro, lo de más allá para evitarlo, o
cuando no se puede hacer nada para evitarlo, entender que también sirve para el crecimiento personal de uno, pues para aprender que habrá en la vida situaciones que a lo mejor no podamos hacer nada ahí, pero podamos hacer algo en otro campo de nuestra vida. Ahora no nos ha salido, pero nos saldrá en la siguiente, seguro. Eso es. Y ahí la psicología positiva crea lo que se llama la pauta explicativa, que Seligman, que es el precursor de la psicología positiva, habla de la enorme importancia de la pauta explicativa. ¿Cómo nos explicamos las cosas? Si somos optimistas o somos muy pesimistas. Eso va a determinar la vida de un niño. ¿Y cómo enfocamos? ¿Cómo hacemos que el niño sea empático y además eso, que se ponga en lugar de la otra persona o de otro niño? Hemos dedicado todo un programa a esto. Hemos hablado de ello, es sí. Cierto. Una de las cosas en las que hay una gran importancia de la empatía son las interacciones que tienen los padres con los hijos. Y ahí Daniel Stern, otro psiquiatra, lo que dice es que en los momentos de intimidad, la capacidad que los padres tengan de aceptar las emociones, de captar las emociones de los niños, de corresponderlas con empatía, va a generar que los niños en el futuro sean adultos empáticos, capaces de saber qué sienten y qué no sienten los otros. Volvemos de nuevo a aquello de escuchar a los niños y de fijarnos en sus expresiones y de leer lo que nos están contando incluso a través de la comunicación no verbal. De lo que refleja su rostro, su cara, sus brazos. Eso es, nunca perdamos la oportunidad de decirle al niño, ves en una película o en un cuento, mira, tiene la cara, ves, está enfadado, o mira qué contento está, cómo está, sonriendo. Que se aprendan a identificar. Si aprenden a identificar las emociones, entonces estamos abriendo el camino a la empatía, el valor que es tan fundamental en las relaciones. Dicen los expertos que el 90% de los mensajes emocionales son de naturaleza no verbal, o sea que las emociones que compartimos a veces lo hacemos sin ni siquiera expresarnos, lo que habla el cuerpo. Esto es, y si nosotros enseñamos a los niños a captar, a tener esta empatía, lo que ocurre es que va a tener una repercusión, y esto hay estudios hechos, incluso en su rendimiento académico. ¿En el rendimiento escolar? Sí, así de impresionante. Entonces, hay estudios que dicen que cuando los niños tienen un nivel de empatía alto, sus cocientes intelectuales son mucho mayores. Y la verdad es que la pregunta es ¿por qué esto ocurre? Pues probablemente también porque los niños son capaces de captar mucho más, tienen un abanico de percepción intelectual y emocional mucho mayor, por lo tanto los conocimientos los van a captar mucho mejor. Y también hay quien dice que son niños más atractivos a los ojos de los profesores. A mí me dio un poco la risa cuando leí esto. Puede ser, no lo sé. Entre otros muchos factores. Sí, pero la realidad es que esto está comprobado y estudiado, que hay una relación entre la empatía y el mayor rendimiento académico. Bueno, de inteligencia emocional estamos hablando hoy, de cómo promoverla también en los más pequeños, simplemente para que sean, pues eso, de adultos mejores personas. Hablamos de inteligencia y de educación emocional y con ello cerramos. Sí, Steiner dice algo que es muy interesante y entonces dice que la inteligencia emocional tiene que estar sustentada en la ética, y porque a veces, por ejemplo, hemos visto que se usa la inteligencia emocional pues para vender productos o para manipular a otras personas. Entonces Steiner me encanta porque pone un punto ahí muy fundamental y dice que la inteligencia emocional tiene que ser con el propósito de mejorar la vida de las personas. Entonces él va más allá y habla de educación emocional. Y dice, lo que nosotros perseguimos con la educación emocional son esas habilidades emocionales que mejoran la vida, no solo la nuestra, la de una persona o la de un grupo, sino la de todo el mundo. Y las únicas habilidades que mejoran la vida de las personas a largo plazo son las centradas en el corazón. Y él habla de 5 habilidades. La primera es conocer los sentimientos propios, saber si estoy triste, estoy enfadado o cómo me encuentro, o sea, reconocerlo ante mí mismo. La segunda es tener un sentido sincero de empatía. Si yo lo reconozco en mí, va a ser muy fácil que lo reconozca en el niño. Y también enseñarle al niño a identificar esas emociones que hemos visto antes. La tercera, aprender a manejar nuestras emociones, saber cuándo y cómo afectan a otras personas.
Enseñarle al niño a que exprese sus sentimientos de esperanza, de alegría, de amor. Pues voy a tener esto. Ay, pues me gustaría tal. Pues estoy muy contento. Pero también a reconocer sus errores y a pedir perdón cuando sea necesario. Esto es, expresar las emociones negativas, enseñarle también que las negativas a lo mejor tiene que esperar a expresarlas o algunas no va a poder expresarlas, por lo que hablamos anteriormente. También lo que tú has dicho, reparar el daño emocional, reconocer sus errores, el saber pedir perdón, es fundamental, o el compensar algo que ha hecho mal, hacerlo bien o incluso con otras personas. Y todo ello ayudará a que el niño pueda interactuar mucho mejor con otras personas y de igual a igual con otros niños. Eso es. Y por último, recomendamos mucho el libro de educación emocional de Steiner. Que lo tenemos aquí mismo, encima de la mesa. Hecho, lo utilizamos para el libro Quiero que mi hijo sea feliz. Si alguien quiere profundizar en este tema de la inteligencia emocional, es un libro muy bueno. Y que eche mano de los cuentos de valores de Kubani. Exacto. Ahí está, hemos utilizado mucha inteligencia emocional. Cuentos para los niños en los que están implícitos esos valores y esa inteligencia emocional. Así es. Y como dice Steiner, me encanta su frase que dice, la educación emocional es inteligencia emocional centrada en el corazón. Pues con las palabras de Steiner finalizamos. Habilidades emocionales, pero en los pequeños. De ello nos hemos ocupado. Araceli, gracias por tu visita. Hemos aprendido mucho esta mañana. Un placer. Hasta cuando quieras. Hasta